tal? Bienvenidos a Pensamiento Vivo Podcast, un episodio más en donde buscamos mejorar tu estilo de vida mental, emocional, físico y espiritual. Y hoy tenemos una sorpresa, hoy tenemos a alguien que de alguna manera tiene una trayectoria internacional y sé que les va a gustar mucho también toda su historia y por qué se dedica a lo que se dedica. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Bienvenido a México. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Igualmente. Manu, platícanos un poquito para las personas que es la primera vez que tienen contacto contigo. ¿Quién es Manu? ¿Tu formación? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, un poco como la vida de todo el mundo, uno no sabe cómo va siendo y te va llevando por vericuetos, pero sí que para resumirlo mucho, yo vengo de un linaje de yoga, mi madre es maestra de yoga y allá en Barcelona, en España, y a mí siempre como que esto me agarró de adolescente, entonces como buen adolescente pues yo no quise saber nada, pero es inevitable, ¿no? El contacto. Y en esa época pues no existían smartphones ni nada de todo eso y quieras o no en la biblioteca pues estaban esos libros maravillosos de yoga que si en secreto me los zampaba, me los comía. Pero eso en mí construyó un marco intelectual acerca de la espiritualidad amplio pero muy poco experiencial. No me había realmente calado la experiencia de lo que yo estaba integrando en mi mente. Y eso construyó en mí un contexto muy bueno para una buena depresión. Okay. Sí, así como de estas que no se notan, de esas que no se dejan ver, que se viven en soledad. Y eso me alcanzó muy joven y eso hizo que a los 20 y pocos, 23, 22 años, por ahí, me aventurara a viajar a India al encuentro de algo que me quitara de ese sufrimiento. Okay. Y allí fue un flechazo, yo no sé cómo se dirá acá en México, ¿flechazo? Sí. Pues yo llegué a Varanasi y ahí tuve el encuentro con quien es mi gurú, mi maestro espiritual, Sri Bhagwan, y pues apenas tardé un minuto a su lado para comprender que mi vida iba a cambiar por completo, porque hubo en mí una flecha de amor, algo que me quebró por dentro, en el buen sentido. Sí. Así que, y a partir de ahí nace mi camino espiritual, que finalmente termina desembocando en mi profesión también. ¿Qué es lo que practican ustedes? O sea, ¿en qué te formaste? Ya ves que el yoga para la gente es muy amplio y malamente, al menos más, incluso acá en Occidente, dices yoga y piensan en el ejercicio de las asanas y se acabó. Entonces, explícanos un poquito con esto que tú aprendiste desde ese entonces, porque si vas a la India, a lo mejor también te involucras en procesos de meditación y todo eso, ¿no? Entonces, platícanos cómo es que lo viven ustedes. Bueno, en realidad, claro, nosotros hasta los términos aprender son algo erróneos dentro de la práctica del yoga. Uno, más que aprender, lo que hace es sumergirse, es experimentar. Y no hay un curso. O sea, no hay un curso de Bhakti Yoga. Bueno, quizás lo encuentres, busca en internet, de pronto encuentras alguno. Sí. Pero de hecho nosotros en Barcelona proponemos unos encuentros para que la gente sepa más y aprenda más sobre esto del Bhakti y no nos atrevemos a llamarle curso o formación, le llamamos inmersión. Inmersión. Porque creemos que tiene que ver con eso, con que uno se sumerge en una práctica que a veces no es ni siquiera algo, esa práctica ni siquiera a veces es algo que uno puede ver con sus ojos, sino porque el practicante está haciendo algo con su mente. Es como enfocamos nuestra atención. En el caso del Bhakti Yoga nosotros enfocamos nuestra atención en el corazón y como el corazón es silencioso y a veces se esconde detrás de la mente que ruge, entonces para eso tenemos la figura del gurú o el maestro espiritual que nos refleja nuestro propio corazón. Es algo fuera que nos devuelve una imagen de lo que hay dentro. Así que el yogi, la yogini que es practicante de Bhakti Yoga sobre todo es aquella que atiende con su mirada mediante un gurú o si tiene la virtud de hacerlo directamente, su propio corazón. Y ahí es donde entra pues la práctica del mantra también, es como un bhakti yogi es aquel que canta mantras, bueno, más o menos, sí. También un bhakti yogi puede ser aquel que se expresa a través de la pintura, a través de la danza, es alguien que a través de su camino devocional tiene una expresión artística también que refleja ese amor.
¿cómo es la práctica cotidiana? O sea, ¿te llevas el Bhakti Yoga es ser o es una práctica de momentos, es un estilo de vida? No, claro, discúlpame porque no te puedo dar, o sea, en el Raj Yoga o en los Hatha Yogas sí existen más parámetros y más pautas. En el Bhakti Yogi no, depende. Eso es una inmersión. Si es un Bhakti Yogi que está atado a un linaje más religioso, pues seguramente tendrá unas pautas más religiosas, más dogmáticas, como puede ser el Vaishnavismo. Si es un camino, un Bhakti Yogi que tiene, como en mi caso, en el Gurupada, es decir, a través de la relación con un gurú, pues depende del gurú. Un gurú te dará una sadhana, otro gurú te dará otra. En mi caso, mi maestro no me dio una sadhana muy de parámetros concretos. ¿Qué es una sadhana? Una práctica espiritual diaria. De acuerdo. A nosotros nos dio una sadhana, una práctica espiritual diaria que tenía más que ver con cosas que nosotros hacemos con nuestra mente. Pues no malgastar, relacionarnos con amor. Sí que hay, por ejemplo, pues leer sagradas escrituras o cantar el mantra, el Hare Krishna, pero no nos dijo esto tienen que hacerlo a las 6 de la mañana delante de una ventana donde el sol está naciendo. No, no nos dio una forma. De acuerdo. Entonces, más que nada es como dices, lo vas llevando y no terminas. Al final, el Bhakti Yogi no se diferencia tanto de cualquier devoto de cualquier lado del mundo. Tú eres un devoto de Jesús, o eres un devoto de lo que sea, de la Pachamama o de las abuelitas, o Sí. ¿no? Pues ¿qué práctica tiene un devoto de sí, ¿no? Convives con ellos. Claro, tienes una relación con ello. Y le dedicas los frutos de tus acciones y le dedicas tu vida. A ver. ¿Cómo te inicias ya como grupo en la música? ¿En qué momento decides tú hacer esto en comunión con el Bhakti Yoga? Tampoco fue una decisión personal. O sea, Guruji Bhagwan nos dijo que volviéramos a nuestra casa, que compartiéramos lo que habíamos recibido. Y una de las formas de compartir era a través del canto, también podía ser a través de la enseñanza o de la meditación. Y en mi caso, que vengo de una familia de mucha música, pues lo que más me atraía, lo más atractivo para mí, sobre todo en aquel momento, luego fue cambiando, pero en aquel momento era la música. Y se dio que pues en la escuela de yoga de mi mamá íbamos, cantábamos y se iban dando espacios. Abrimos un espacio para compartir que sigue vigente a día de hoy en Barcelona todos los lunes. Ofrecemos práctica gratuita de canto de mantras, pero sí que fui sintiendo como de pronto la gente, pues yo cuando hacía un descanso, pues, cuando estábamos en la escuela de yoga, pues me agarraba la guitarra y me iba debajo de un árbol y venían a cantar a mi alrededor y luego pues el espacio este que abría los lunes durante 2 años no vino nadie. Pero yo me mantuve haciéndolo porque era mi práctica, no era por los demás. Sí. Y bueno, luego vinieron 2, luego vinieron 5 y empezó como a desvelarse un don que yo no sé. Y entonces casi más por clamor, porque la gente me pedía, se fueron dando circunstancias que me fueron abriendo este camino. Y más tarde, pues sí, tuve mucha fortuna, tuve la fortuna de conocer a grandes compañeros y compañeras que me han ayudado a embellecer esto que hacemos con nuestra música, a profesionalizarme, a darle una forma. Pues, ¿cuánto tiempo tienes con el grupo? El Manu Om existe desde 2012. 2012. ¿Qué ha cambiado en ti con este andar de la vida desde que empezaste a involucrarte y a dar este tipo de conciertos? ¿Son conciertos? ¿Son ceremonias? ¿Cómo le llaman? Nosotros le llamamos Kirtan. Kirtan, ok. Que significa recitación. De acuerdo. Nos juntamos para recitar juntas el nombre de Dios en cualquier forma. Va. Cuando hacemos eso, nuestra mente se transforma en eso. Cuando nosotros estamos involucrando nuestra mente con, qué sé yo, con un trabajo, pues nuestra mente se transforma en ese trabajo. O cuando se estropeó el auto, pues en tu mente hay un auto estropeado. Sí. Pues cuando nos juntamos para recitar el nombre de Dios, de la divinidad, de la Pachamama, del universo, el gran misterio, como quieran llamarle, nuestra mente toma ese color. De acuerdo. ¿Y cómo nos afecta? Pues nos salva la vida.
¿Y qué significa que nos salva la vida? Que nuestra vida es más feliz. No es que nos da más plata, ni que nos pone un auto nuevo en casa, ni... No, también a veces. Pero sobre todo, cuando me refiero a que nos salva la vida, lo que quiero decir es que en mi vida hay mucho menos sufrimiento ahora que antes. Es así de simple. ¿Qué piensas acerca del amor como concepto? ¿Qué es para ti el amor? Que hablan mucho de amor, ¿no? Y de la conexión. ¿Cómo lo...? Bueno, esta es una pregunta que directamente tiene una respuesta evocada al fracaso. Yo no puedo pensar sobre el amor. No se puede pensar el amor. Y entonces en la medida en que yo cuando lo intento, porque doy formación y es normal que a veces me haga la pregunta esta que me has hecho, y a ver, ¿cómo voy a explicar esto? Y no encuentro nunca una manera real, certera de explicar lo que para mí es, lo que en mi experiencia es el amor. Y pues en todo caso puedo decir eso, que es una experiencia que trae silencio, que trae verdad y que no se puede explicar. Pero sí que lo que puedo decir es que no es lo que nosotros creemos que es. Mi maestro siempre nos decía love is not business. ¿No? El amor no es un negocio. El amor no es usted lava los platos y el otro saca la basura. No es, eso es un acuerdo y es lícito. Pero nosotros normalmente le llamamos amor a eso. Y el amor no tiene, ni siquiera es que tiene que ver con los demás. Tiene que ver con una relación con uno mismo. Con uno mismo. ¿Cómo hablabas del silencio del corazón? Que el corazón es silencioso. ¿Cómo las personas que se van acercando al Bhakti Yoga desde un inicio, conforme van avanzando y se van involucrando, cómo van escuchando estas melodías de la vida? ¿Cómo se van transformando? ¿Qué te ha tocado ver? Me ha tocado ver de todo, muchas cosas. Generalmente lo que ocurre en la humanidad es que estamos muy huérfanos. Huérfanos de papá, de mamá, de amor, de cariño, de mirada. Y eso no es solamente patrimonio del Bhakti Yoga. En cualquier sangha de yoga, sea del Raj Yoga, de Dharma, en fin, de Karma Yoga, en cualquier senda, existe como se revela algo que es precioso, que es la sangha, que es la comunidad. Y ahí ya de entrada hay una sanación. Cuando empieza a haber ese encuentro, ¿no? Y el amor se pone en práctica ahí. Y es un laboratorio también, ¿no? Podemos experimentarnos de pronto teniendo relaciones humanas que no son pues eso que lo que es normal para nosotros, que es estar defensivos, necesitar poner barreras emocionales, ¿no? Los reconocimientos, el título. Entonces es muy normal que al principio haya mucha catarsis, que haya mucha gente que no entienda muy bien qué está pasando, pero es verdad que pasan cosas. Es verdad que hay experiencias sublimes, a veces incomprensibles y ojalá ni lo intenten. Okay. La música tiene un efecto diferente, un efecto especial. Siempre ha existido la música. Y sí, antes que la palabra. Antes que la palabra, los cantos, ¿no? En estos mantras primordiales, podemos llamarle ahí. Para ti, ¿qué es la música en conexión con lo que haces? Wow, la música es una expresión... Es como te decía antes que tampoco tiene por qué ser a través de la música. Hay gente que pinta, hay gente que baila. O sea, casi diría el arte. La expresión creativa, ¿no? En este caso, la música nos despierta a unos lugares que son muy ancestrales y que van directos a tocar emociones, a tocar lugares de nuestra mente. Como memorias que están ahí. Sí. Y ni siquiera a veces es una memoria como de mí, de mi ego, de mi historia, sino es una memoria transpersonal. Hay sonidos que sí o sí van a ponerte melancólico y hay sonidos que te van a despertar una alegría. Y luego quizás conectes esa melancolía con, qué sé yo, la abuela que murió o la alegría con, no sé, el éxito laboral que tuviste la semana pasada. Pero eso es pasajero. Sí. Lo que no es pasajero es que acá, ahora, este hippie español, este Manuom,
Hay mucha gente muy válida alrededor de todo el mundo que está así, ofreciendo medicina, ofreciendo cariño, ofreciendo miradas honestas que te van a poner la mano y te van a ayudar. Seguro. Y si no, siempre nos queda la música. Exacto, la música que nos sana. En sí, ¿hay un mensaje principal del Bhakti Yoga? ¿Hay una propuesta global? ¿Cuál vendría siendo? Sí, a menudo se relaciona por una cuestión de traducción directa a la práctica del Bhakti Yoga como la práctica del yoga de la devoción. Yoga de la devoción. Ahora, yo planteo, ¿qué es esto de la devoción? Y muchos dirán, pues una palabra que conozco, pero ¿cómo la defino? Es complicado. La devoción no es algo que se practique. No es que yo de pronto practico devoción. En realidad hago una práctica que hace que yo me sienta en devoción. La devoción me embriague, me tome. Entonces, en realidad yo lo que diría es que Bhakti Yoga es el yoga de la rendición. Eso es lo que el Bhakta puede hacer, rendirse. Ajá. Para recibir. Para que la rendición lo que provoca es que dejes de agarrarte a las cosas. Te rindes de estar aferrado a un mástil porque crees que si te sueltas vas a ser infeliz. Si sueltas a tu pareja, si sueltas tu trabajo, si te sueltas... Y soltar no significa tirarlo al tacho de la basura. Puedes soltar y que siga ahí, intacto. Pero no tener miedo a que de pronto deje de estar ahí, ¿no? Entonces, esta actitud de desprendimiento y de rendición es, creo yo, la punta de lanza de la práctica del Bhakti Yoga, que es común en todos los practicantes de Bhakti Yoga. Y por eso también la figura del guru o del espejo del corazón, por aquellos de que no entiendan lo que significa guru, ¿no? Pues si tú tienes en tu vida, hey, hola, tú que estás allá al otro lado, si tú tienes en tu vida algo que amas y que está claramente es un lugar de amor, aunque haya tormenta, el día de tormenta, pon tu mente ahí, ríndete a eso. Eso es lo que nosotros llamamos guru. De acuerdo. Es como poner en valor el amor, ¿no? Entonces, entregas tu vida a eso. Y a veces asusta un poco esa idea, porque surgen términos como el de la obediencia. Yo obedezco a mi gurú. Obedezco a mi gurú por encima de mí mismo. ¡Wow! Y de pronto asusta, ¿viste? Eso provoca una dificultad. Pero claro, mi gurú me dice que yo obedezca primero a mi corazón que antes que a él. Entonces, obedecer a mi gurú significa obedecer a mi corazón, ¿no? Y lo que yo planteo a los que se asustan con esa palabra es el hecho de que, pero que no te la comas. Estás obedeciendo algo todo el rato. Obedeces tus miedos, obedeces a tu jefe, obedeces las leyes de tu país. O sea, la obediencia es algo que todo el rato obedeces tu cuerpo cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. La obediencia es algo que estamos haciendo todo el tiempo. Pues el Bhakta obedece al amor. Al amor. ¿Y al corazón te refieres a lo que me nace, esa intuición, o lo que es natural del hombre? Decías que la paz está dada, ya está. Ahí. Es un estado natural. Es un estado natural. Sí. Es obedecer ese estado natural, esa fuente. Sí, sin embargo, ¿cómo obedeces a algo que no puedes escuchar? Porque hay demasiado ruido. En cambio, el amor es una ventana entre esos dos mundos. El amor coexiste en un lugar donde hay ruido. Puede existir en un lugar donde hay ruido y puede ser percibido en un lugar donde hay ruido. Y cuando hablamos de amor, hablamos de compasión, hablamos de perdón, hablamos de generosidad, hablamos de dulzura, hablamos de amabilidad, de honestidad, de sinceridad, de honradez. ¿Viste? Sí. Todo eso sí sabemos lo que es, ¿no? Sí. No hace falta ir a la India ni saber sánscrito ni cantar mantras. ¿A qué no? No. Pues va de eso. Ahora, yo me encuentro en mi vida en una situación en la que debo elegir entre ponerme a la defensiva, asustarme, esconderme o amar. Y generalmente la última no es la opción que elegimos. Sí. Nos atrapa. Y por eso el recuerdo de algo a lo que amamos es algo a lo que nosotros recurrimos para prender un fuego. Si yo tengo a mi maestro como figura de eso, pues lo pongo en mi altar,
lo tengo en mi celular, y le canto a él, y hablo de él, entonces lo voy recordando y así prendo ese fuego, de manera que luego pues me encuentro en una situación en la que tengo una invitación mental de huir, de defenderme, de enfadarme, de amar. Entonces, como estuve soplando el fueguito del amor todo el día, pues tomo la opción que me trae felicidad. Y es el gurú como un intercedor de la conexión, o sea, no es el gurú como persona, como identidad. Absolutamente así es. El maestro, el gurú, si no es transparente, no es gurú. Si el ego del gurú es translúcido, es un ego que te impide ver a Dios a través de él, entonces no es un gurú. No es gurú. El gurú, sea algo o sea alguien, puede ser algo, puede ser alguien, debe ser transparente. Es una ventana. Es una ventana. Una puerta. Manu, para concluir, ¿cómo te...? ¿La haríamos más larga o no? Sí, pudiera ser, ¿no? Está bien. ¿Cómo te gustaría a ti que te recordaran? No me lo he planteado. No me lo he planteado. No lo sé. No es algo que como un buen papá, que me recuerden mis hijos. Y el resto, pues, que disfruten de... Si mi vida dejó un fruto, pues que lo coman a gusto. De acuerdo. Bueno, pues un placer. Muchas gracias. No, gracias a ti. Igual. Mucho gusto. Muchas gracias. Si les gustó este capítulo, compártanlo, por favor. Los invito a que se suscriban para que no se pierdan nada más. Nos vemos en la próxima. Gracias. Jai. Sí, si te toca, te toca. Si te toca, te toca. Siente la vibración. Y si te toca, te toca. Nosotros venimos a compartir una medicina que es el canto de mantra, que es lo que a nosotros nos ha tocado y nos ha hecho tan bien en nuestra vida. Y por tanto esto, más que ser algo en el que nosotros te ofrecemos y tú lo recibes, es más bien